Había una vez un día como cualquier otro en Culiacán. Un día de esos donde el sol pega duro, donde la gente trabaja sin descanso para llevar el pan a la casa. Pero ese día pasó algo que nadie esperaba. Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, estaba parado en una esquina, observando. Y lo que sus ojos vieron en ese momento, lo que presenció con sus propios ojos, fue algo que lo hizo tomar una decisión que paralizaría a todos los que estaban ahí. Un albañil humilde, un hombre de manos gastadas y espalda doblada por el trabajo, fue humillado, destrozado en su dignidad por su jefe delante de todos. Y lo que el Chapo hizo después, lo que hizo ese hombre cuando decidió intervenir, eso, mi amigo, eso no lo vas a escuchar en ningún otro lado. No te vayas a ningún lado, porque esta historia tiene un final que te va a dejar sin palabras. Y antes de continuar, me gustaría saber, ¿alguna vez has visto a alguien ser humillado injustamente y no pudiste hacer nada? Cuéntame en los comentarios. Era un martes por la tarde. El calor sofocante de Sinaloa caía como plomo sobre las calles polvorientas. En una obra en construcción, en las afueras de la ciudad, trabajaban varios hombres, albañiles, gente honrada, gente que se parte el lomo desde que sale el sol hasta que se oculta, a veces más. Entre ellos estaba don Rogelio, un hombre de unos 50 y tantos años, moreno, flaco, con las manos callosas y la mirada cansada pero digna. Rogelio llevaba 30 años levantando paredes, mezclando cemento, cargando bultos que pesaban más que sus propios sueños. Había empezado a trabajar cuando apenas era un chamaco de 14 años. Su padre, también albañil, lo llevó por primera vez a una obra y le dijo algo que nunca olvidaría. Mijo, el trabajo no deshonra. Lo que deshonra es robar, es mentir, es vivir de los demás. Mientras tengas tus manos y tu voluntad, siempre vas a tener dignidad. Y Rogelio había vivido con esa filosofía toda su vida. Nunca le había faltado un día al trabajo. Nunca había robado ni un clavo. Nunca le había faltado el respeto a ningún patrón, por más que algunos lo trataran como si fuera menos que nada. Porque para Rogelio su trabajo era sagrado. Era lo que le daba de comer a sus 4 hijos. Era lo que pagaba las medicinas de su esposa, doña Lupita, que padecía de diabetes y presión alta. Era lo que mantenía un techo sobre sus cabezas. Tenía 4 hijos. El mayor, Javier, tenía 23 años. Y también trabajaba en la construcción, siguiendo los pasos de su padre. La segunda, Mariana, tenía 19 y estudiaba para enfermera en una escuela técnica. Luego venía Miguel, de 16, que todavía iba a la secundaria. Y la más chiquita, Rosita, de apenas 11 años, que era la luz de los ojos de don Rogelio. Esa niña tenía una inteligencia especial, sacaba puros dieces en la escuela. Y Rogelio soñaba con que ella sí pudiera llegar a la universidad, que ella sí tuviera las oportunidades que él nunca tuvo. Para eso trabajaba, para eso aguantaba, para eso se tragaba su orgullo cuando algún patrón lo trataba mal. Porque todo, absolutamente todo, lo hacía por ellos. Su jefe se llamaba Renato Villalobos, un tipo fornido, con panza de cerveza y cadenas de oro colgándole del cuello. Renato tenía 42 años, pero aparentaba más por la vida que llevaba. Bebía todos los días, fumaba como chimenea. Y su carácter era explosivo, violento, impredecible. Era de esos patrones que disfrutan el poder que tienen sobre sus trabajadores, que disfrutan verlos asustados, callados, sumisos. Renato era de esos que llegaron a tener dinero no por talento, sino por herencia, por pistolas y por miedo. Su padre, don Heriberto Villalobos, había sido un hombre duro pero justo. Había construido su empresa con trabajo y dedicación, pero cuando murió, dejándole todo a Renato, las cosas cambiaron. Renato no tenía ni la mitad de la capacidad de su padre. No tenía su visión, no tenía su inteligencia para los negocios. Lo único que tenía era ambición y crueldad. Se había hecho constructor a base de amedrentar a la competencia, de pagar sueldos de hambre
y de tratar a sus trabajadores como si fueran animales. Tenía fama en todo Culiacán de ser el peor patrón, pero también tenía fama de pagar, eventualmente. Y en tiempos difíciles, cuando el trabajo escaseaba, muchos hombres como Rogelio no tenían más opción que aguantar sus maltratos. Renato tenía guardaespaldas, dos tipos grandes, prietos, con caras de pocos amigos. Siempre andaban con él, no porque fuera tan importante, sino porque tenía miedo. Miedo de que alguno de los muchos enemigos que se había hecho le cobrara alguna de sus fechorías. Porque Renato no solo era mal patrón, también era mal pagador con sus proveedores. También le debía dinero a gente peligrosa. También se había metido con mujeres que no debía. Era, en pocas palabras, un hombre que se estaba cavando su propia tumba sin darse cuenta. Y ese día, ese maldito día martes, Renato llegó a la obra de muy mal humor. Había perdido dinero en una apuesta de gallos el domingo. Su esposa lo había corrido de la casa la noche anterior por llegar borracho y golpearla. Y encima de todo, acababa de enterarse de que uno de sus competidores le había quitado un contrato importante. Venía furioso, buscando en quién desquitarse. Rogelio estaba terminando de colocar unos tabiques en una pared del segundo piso cuando escuchó los gritos. Esa voz inconfundible, esa voz que todos en la obra temían. Pinche viejo inútil. ¿Cuántas veces te tengo que decir que esa mezcla no sirve? ¿Pareces pendejo o qué? La voz de Renato retumbaba en toda la construcción. Los demás trabajadores bajaron la cabeza, siguieron con lo suyo. Nadie quería problemas. Nadie quería ser el siguiente. Rogelio sintió que el estómago se le hacía un nudo. Sabía que ese grito iba dirigido a él. Dejó la cuchara sobre la artesa, se limpió las manos en su pantalón sucio de mezcla y bajó despacio las escaleras improvisadas de madera. Cada escalón le pesaba como si cargara el mundo entero sobre los hombros. Cuando llegó abajo, Renato estaba parado frente a una barda que Rogelio había levantado esa misma mañana. Tenía los brazos cruzados y la cara roja de coraje. Sus dos guardaespaldas estaban detrás de él, como siempre, mirando con desprecio. Rogelio se quitó el sombrero de palma, ese sombrero que había sido de su padre y que él usaba todos los días como un amuleto, y lo apretó entre sus manos. Patrón, perdón, es que nada, me tienes hasta la madre con tus errores. Mira esta barda, mírala bien, está chueca. ¿Tú crees que yo voy a pagarle ampos a un pendejo que no sabe ni hacer una pared derecha? Rogelio sintió que las palabras le atravesaban el pecho como puñales. Miró la barda. Él la había medido 3 veces antes de empezar. Había usado el nivel constantemente. Estaba seguro de que estaba perfectamente recta. Pero no se atrevió a contradecir a su patrón. No en ese momento. No con ese humor. Patrón, le juro que la volví a medir 3 veces. Está a nivel, se lo juro por mis hijos. Renato se acercó. Su aliento olía a whisky barato y a cigarro. Le puso un dedo en el pecho a Rogelio y lo empujó con fuerza. Rogelio, que era delgado y estaba cansado, dio 2 pasos hacia atrás. ¿Me estás diciendo mentiroso? No, patrón. Yo no. Cállate. Cállate la pinche boca. Los otros trabajadores miraban de reojo. Algunos sentían coraje, otros sentían lástima, pero nadie, absolutamente nadie, se atrevió a decir algo, porque todos conocían las historias. Todos sabían lo que le pasaba a quien se enfrentaba a Renato Villalobos. Despidos, amenazas y a veces cosas peores. Había un muchacho joven entre los trabajadores. Se llamaba Tomás. Tenía apenas 20 años y llevaba solo 3 meses trabajando en la construcción. Todavía tenía esa chispa de rebeldía que la vida no le había apagado. Al ver cómo Renato trataba a don Rogelio, sintió que la sangre se le subía a la cabeza. Apretó los puños. Dio un paso al frente, pero su compañero, un hombre mayor llamado don Esteban, le puso una mano firme en el hombro y le susurró al oído: «No te metas, morro. Aquí no se puede hacer nada. Nomás vas a hacer que te corran a ti también. O algo peor». Tomás tragó saliva y se quedó quieto, pero las lágrimas de impotencia le quemaban los ojos. Y entonces
Entonces sucedió algo que hizo que hasta el viento se detuviera. Renato tomó el sombrero de palma de las manos de Rogelio y lo aventó al suelo. El sombrero cayó sobre el polvo y la mezcla seca. Después, con una crueldad calculada, Renato lo pisoteó con sus botas llenas de lodo. Una vez, 2 veces, 3 veces, hasta dejarlo completamente destrozado. El ala rota, la copa aplastada, irreconocible. Ese sombrero había sido de don Pancho, el padre de Rogelio. Cuando don Pancho murió, lo único que le dejó a su hijo fue ese sombrero y su ejemplo de trabajo honrado. Rogelio lo había cuidado durante más de 20 años. Lo había remendado cuando se rompía. Lo había lavado con cuidado. Era más que un sombrero. Era un pedazo de su historia. Un pedazo de su padre. Y ahí estaba, hecho pedazos en el suelo. Después, Renato escupió a los pies del albañil, un escupitajo grueso que cayó sobre las botas gastadas de Rogelio. Ahí está tu sueldo de esta semana, viejo ridículo. Recoge tu porquería y lárgate. Estás despedido. Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia su camioneta, riéndose con sus guardaespaldas, como si acabara de hacer la cosa más graciosa del mundo. Rogelio se quedó ahí parado, inmóvil. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no dejó caer. No frente a ellos. No les daría ese gusto. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo. Era de rabia contenida, de impotencia, de ese dolor que solo conoce el hombre que ha trabajado toda su vida con honor y de pronto es tratado peor que un perro. Sus compañeros lo miraban, algunos con lástima, otros con vergüenza de no haber hecho nada. Tomás tenía los ojos rojos de rabia contenida. Don Esteban negaba con la cabeza, con la tristeza del que ha visto demasiadas injusticias en la vida. Rogelio se agachó lentamente. Recogió los pedazos de su sombrero, los juntó con cuidado como si fueran los restos de algo sagrado, y sin decir una palabra, sin mirar a nadie, comenzó a caminar hacia la salida de la obra. La cabeza agachada, el corazón roto, las manos temblando mientras sostenía los pedazos de su sombrero contra su pecho. Mientras caminaba, los recuerdos lo inundaban. Recordaba cuando su padre le enseñó a hacer su primera mezcla, cuando levantó su primera pared, cuando su padre, con ese mismo sombrero puesto, le dijo orgulloso: «Vas a ser un gran albañil, mijo, porque tienes algo que no se enseña, tienes corazón». Recordaba el día que nació Javier, su primer hijo, y cómo corrió del trabajo al hospital con su ropa llena de mezcla para conocerlo. Recordaba cuando Mariana le dijo que quería ser enfermera y él, aunque no tenía dinero, le prometió que la ayudaría. Recordaba a Miguel jugando fútbol en la calle, recordaba a Rosita enseñándole sus calificaciones con una sonrisa enorme. ¿Y ahora qué? ¿Cómo iba a llegar a su casa sin trabajo? ¿Cómo iba a mirarlos a los ojos? ¿Cómo iba a pagar las medicinas de Lupita? Pero lo que nadie sabía, lo que absolutamente nadie en esa obra sabía en ese momento, era que alguien más había estado observando todo desde el otro lado de la calle. Joaquín Guzmán lo era. El Chapo estaba recargado en una camioneta negra con los vidrios polarizados, fumando un cigarro. Llevaba gorra, lentes oscuros y ropa sencilla, una camisa a cuadros, jeans y botas. Nada llamativo, nada que atrajera la atención. Nadie lo reconocería así. Pasaba por un hombre común, un ranchero, un comerciante, uno más entre miles. Pero sus ojos, esos ojos que habían visto de todo en la vida, no perdieron detalle de lo que acababa de pasar. Y algo dentro de él, algo muy profundo, se encendió. El Chapo había pasado por esa calle por casualidad. Venía de una reunión en las afueras de la ciudad. Había parado ahí porque uno de sus hombres necesitaba hacer una llamada. Y mientras esperaba, fumando su cigarro, sus ojos se fijaron en la obra al otro lado de la calle. Vio todo. Vio cómo ese hombre prepotente humillaba al albañil. Vio cómo destruía su sombrero. Vio el escupitajo. Vio la risa burlona. Vio cómo el albañil se agachaba a recoger los pedazos de su sombrero con una dignidad que partía el alma. Y algo se movió dentro de su pecho. El Chapo no era un santo.
Eso lo sabía todo el mundo. Había hecho cosas terribles. Había dado órdenes que habían cambiado vidas, que habían terminado vidas. Era un hombre temido en todo México y más allá. Pero tenía un código forjado en las montañas de Sinaloa, entre gente pobre, entre campesinos que se rompían el lomo para comer. Él venía de ahí, de la nada. Su padre había sido campesino. Su madre vendía tamales para ayudar a la economía familiar. Él había trabajado desde niño, había conocido el hambre, había conocido la humillación de no tener para comer. Había conocido lo que era ser pobre en un país donde los ricos te pisotean sin pensarlo 2 veces. Y una de las reglas más sagradas de ese código que llevaba grabado en el alma era esta: jamás. Jamás humilles al que ya está abajo, jamás pises al que ya está en el suelo, porque eso no tiene perdón. Apagó el cigarro contra el pavimento, lo aplastó con fuerza, como si estuviera aplastando su propio coraje. Se subió a la camioneta y antes de arrancar le dijo algo a uno de sus hombres, un tipo joven, de confianza, que lo acompañaba desde hacía años. Chava, averígüenme todo sobre ese constructor. Quiero saber quién es, qué hace, con quién se junta, dónde vive, cuánto debe, a quién le debe, todo. Y también quiero saber dónde vive ese albañil, su nombre, su familia, todo. El Chava asintió sin preguntar. Cuando el Chapo hablaba con ese tono, no había dudas. Algo iba a pasar. ¿Es urgente, jefe? Muy urgente. Para mañana quiero todo. Completo. Se hará, jefe. La camioneta arrancó y se perdió entre las calles de Culiacán. Pero algo había quedado claro. Renato Villalobos acababa de cometer el error más grande de su vida. Y ni siquiera lo sabía. Los siguientes días fueron extraños. Rogelio volvió a su casa ese martes destrozado, cuando su esposa, doña Lupita, lo vio llegar más temprano de lo normal y con esa cara de derrota, supo de inmediato que algo malo había pasado. Llevaba 30 años casada con ese hombre. Lo conocía mejor que nadie. No le preguntó nada, solo lo abrazó. Y Rogelio, ese hombre que nunca lloraba, que siempre era fuerte, que siempre encontraba la manera de salir adelante, se derrumbó. Lloró en los brazos de su esposa como no lo hacía desde que era niño. Lloró por la humillación, lloró por la impotencia, lloró por el miedo al futuro. Cuando se calmó, le contó todo. Doña Lupita escuchó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Cuando terminó, le acarició el rostro con ternura. Ese hombre va a pagar por lo que te hizo, viejo. Dios no se queda con nada, ya lo verás. Rogelio quiso creerle, pero la verdad es que no tenía fe en que la justicia existiera para gente como él. Esa noche Rogelio no comió. Se sentó en el patio de su humilde casa, mirando las estrellas, preguntándose cómo iba a pagar las medicinas de su esposa, cómo iba a darles de comer a sus hijos, cómo iba a pagar la renta, cómo iba a mantener a Rosita en la escuela. Sus hijos lo notaron raro, pero no dijeron nada. Mariana le llevó un plato de comida que él apenas probó. Javier se sentó a su lado en silencio, compartiendo esa tristeza que no necesitaba palabras. Al día siguiente, miércoles, Rogelio salió a buscar trabajo. Se levantó antes del amanecer, se bañó, se puso su mejor camisa y salió a tocar puertas. Dejó recados, habló con conocidos, fue a todas las obras que conocía. Pero en Culiacán todos conocían a Renato Villalobos, y nadie quería problemas con él. Cada vez que Rogelio mencionaba que había trabajado en sus obras, las puertas se cerraban. Lo siento, don Rogelio. Ahorita no tenemos nada. Déjeme su número. Si sale algo le hablamos. Ya completamos la cuadrilla, don Rogelio. Otra vez será. Mentiras. Todas mentiras. Rogelio lo sabía. Todos le tenían miedo a Renato, porque Renato no solo era mal patrón, también era vengativo. Si alguien contrataba a alguien que él había corrido, se lo tomaba como una ofensa personal. El jueves fue igual. El viernes también. Rogelio volvía a su casa cada tarde más derrotado que el día anterior. Doña Lupita trataba de animarlo. Los niños hacían lo que podían para no ser una carga. Pero todos sentían la tensión. Todos sentían el miedo. El viernes por la noche, Rogelio estaba sentado en la banqueta de su casa. Eran casi las 9 de la noche.
La calle estaba tranquila. Algunos vecinos platicaban en sus puertas. Los niños jugaban fútbol bajo la luz de los faroles. Todo parecía normal, hasta que un carro desconocido se estacionó frente a él. Una camioneta negra, vidrios polarizados, sin placas visibles. Rogelio sintió un escalofrío. En Culiacán, cuando una camioneta así se aparece en tu calle, pocas veces son buenas noticias. Se puso de pie, alerta, listo para correr si era necesario, listo para gritar, listo para lo que fuera. Se bajó un hombre joven, de unos 30 años, bien vestido con sombrero y botas finas. No traía armas a la vista. Su actitud no era amenazante, pero había algo en él, algo en su forma de moverse, que decía que no era un hombre común. ¿Don Rogelio? Rogelio se quedó quieto. Su corazón latía como tambor. ¿Quién pregunta? El hombre sonrió. Una sonrisa tranquila. Vengo de parte de alguien que vio lo que le pasó el martes, alguien que quiere ayudarlo. Rogelio frunció el ceño. ¿Quién podía querer ayudarlo y por qué? No necesito limosnas. No es limosna, don Rogelio, es justicia. El hombre le extendió un sobre grueso. Rogelio dudó. Miró el sobre. Miró al hombre. Miró la camioneta. Todo su instinto le decía que esto era extraño, peligroso tal vez. Pero también había algo en los ojos de ese hombre, algo que le decía que podía confiar. Con las manos temblorosas, tomó el sobre. Lo abrió, y casi se le cae al suelo de la impresión. Adentro había dinero, mucho dinero, billetes de 500, muchos billetes. Rogelio no podía creerlo, nunca en su vida había tenido tanto dinero junto. ¿Qué es esto? ¿Quién lo manda? El hombre se acomodó el sombrero. Alguien que respeta a la gente trabajadora. Alguien que no soporta ver cómo los patrones abusan de los que construyen este país con sus propias manos. Úselo para su familia, don Rogelio, para las medicinas de su esposa, para la escuela de sus hijos, para lo que necesite. Y no se preocupe por Renato Villalobos. Eso ya se está arreglando. Pero yo no puedo aceptar esto. No sé ni quién es usted. No sé qué quieran a cambio. No queremos nada a cambio, don Rogelio. Solo que viva con dignidad. Solo que sus hijos vean que en este mundo todavía existe la justicia, aunque a veces llegue de donde menos lo esperamos. Antes de que Rogelio pudiera decir algo más, el hombre subió a la camioneta y arrancó. Se fue tan rápido como había llegado. Rogelio se quedó ahí parado, con el sobre en las manos, sin entender nada. Sus vecinos miraban curiosos. Doña Lupita salió de la casa. ¿Quién era, viejo? No, no sé. Esa noche Rogelio contó el dinero. Eran 60,000 pesos. Una fortuna para él. Con eso podía pagar 3 meses de renta, las medicinas de Lupita por medio año, la colegiatura de Rosita, comida para toda la familia. Era como un milagro. Pero Rogelio no podía dejar de pensar quién y por qué. Lo que estaba por venir, nadie lo entendería. Mientras tanto, el Chava había hecho su tarea. Le entregó a El Chapo un reporte completo sobre Renato Villalobos. Y no era bonito. Renato debía dinero a medio Culiacán. Tenía deudas con proveedores, con bancos, con prestamistas. Y lo peor, tenía deudas con gente del narco, gente menor pero peligrosa. Había tomado un préstamo hacía 6 meses para comprar maquinaria y no había pagado. Esa gente ya estaba perdiendo la paciencia. También tenía problemas familiares. Su esposa estaba a punto de dejarlo. Había puesto una denuncia por violencia familiar que estaba en proceso. Sus hijos, 2 chamacos de 15 y 17 años, lo odiaban. No querían saber nada de él. Y sus negocios estaban al borde del colapso. Había perdido varios contratos importantes. Las autoridades lo tenían en la mira por obras irregulares. Era, en resumen, un hombre que estaba a punto de caer. El Chapo leyó el reporte con atención. Sonrió. No hacía falta matarlo. No hacía falta violencia. A veces, la mejor venganza es hacer que un hombre se vea en el espejo y entienda quién realmente es. ¿Qué quiere que hagamos, jefe?, preguntó el Chava. Quiero que le mandes un mensaje. Dile que lo vi.
Dile que sé lo que hizo y dile que tiene una oportunidad, una sola, de arreglar las cosas. Si no la toma, se va a arrepentir. ¿Cuándo? Mañana, sábado por la noche. Búscalo donde le gusta presumir, en el antro, frente a sus amigos, ahí donde se siente poderoso. Y recuérdale que el poder es prestado y que yo se lo puedo quitar cuando quiera. El sábado por la noche, Renato Villalobos estaba en su elemento, en el antro más caro de Culiacán, tomando con sus amigos, presumiendo de sus negocios, de sus propiedades, de su poder. Tenía una botella de whisky de etiqueta negra en la mesa. Llevaba puesta una camisa cara, un reloj que había costado más de lo que ganaba uno de sus trabajadores en un año y sus infaltables cadenas de oro. Era de esos hombres que creen que el dinero les da derecho a pisotear a quien sea. Y esa noche se sentía invencible. Había corrido al viejo Rogelio, le había enseñado a no cuestionarlo, y nadie había dicho nada. Nadie se había atrevido. Así era como se mantenía el respeto, pensaba él, con mano dura, con miedo, hasta que alguien se sentó en su mesa sin pedir permiso. Un hombre con sombrero, camisa de vestir y botas finas. No traía cadenas de oro ni relojes llamativos, pero su presencia llenaba el lugar. Los guardaespaldas de Renato se pusieron tensos. Movieron las manos hacia sus armas, pero el hombre levantó una mano con calma. Tranquilos, solo vengo a platicar. Renato lo miró con arrogancia, con ese desprecio que le salía tan natural. ¿Y tú quién chingados eres? El hombre sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos, una sonrisa fría como el hielo. Alguien que vio lo que le hiciste a don Rogelio. Renato soltó una carcajada, sus amigos también, pero había algo en el aire que no cuadraba, algo frío, algo que hacía que la música del antro sonara lejana, que las luces parecieran más tenues. ¿Y qué? ¿Vienes a reclamarme por un pinche albañil? ¿Eres su hijo o qué? No, pero vengo de nada a enseñarte algo que tu papá nunca te enseñó. ¿Ah, sí? ¿Y qué es eso? Respeto. La música seguía sonando, la gente seguía bailando, pero en esa mesa el tiempo se detuvo. Renato sintió algo raro en el estómago, una sensación que no había sentido en años. Miedo, real, profundo. Miró a sus guardaespaldas, esperando que hicieran algo, pero ninguno se movió. Pronto se dio cuenta de algo que hizo que la sangre se le helara. 3 hombres vestidos de negro estaban parados detrás de sus guardaespaldas, en silencio, con las manos cruzadas, esperando. Y sus guardaespaldas, sus supuestos protectores, estaban inmóviles, con la mirada baja. El chava se inclinó hacia adelante. Su voz era tranquila, calmada, pero tenía un filo que cortaba más que cualquier navaja. Mañana a las 10 de la mañana vas a ir a buscar a don Rogelio. Le vas a pedir perdón de rodillas, le vas a regresar su trabajo con el doble de sueldo, y le vas a pagar todo lo que le debías, más lo que le quitaste de dignidad. ¿Entendido? Renato quiso hablar, pero su garganta estaba seca, como si tuviera arena dentro. Logró articular. ¿Y si no? El chava se levantó lentamente. Se acomodó el sombrero con calma. Y entonces dijo algo que Renato nunca olvidaría. Entonces mañana a las 10 de la mañana ya no vas a tener obra, ni casa, ni nada. Porque todo lo que tienes, todo, se puede perder en un instante. Pregúntale a la gente que creyó que era intocable. Pregúntales dónde están ahora. Hizo una pausa. Sus ojos se clavaron en los de Renato. Y por cierto, hay alguien que quiere que sepas algo. Alguien que estuvo ahí ese martes. Alguien que lo vio todo. Y ese alguien no le gusta que los poderosos abusen de los humildes. Ese alguien viene de donde viene don Rogelio, de la tierra, del trabajo honrado, y no va a permitir que tipos como tú sigan creyéndose dioses. ¿Quién es? El chava sonrió. Si tienes que preguntar, es que no mereces saberlo. Pero te voy a dar una pista. Ese alguien tiene un nombre que hace temblar a medio México. Y tú acabas de entrar en su lista. Y se fue. Así como llegó. Los 3 hombres de negro siguieron sus pasos.
Los guardaespaldas de Renato finalmente pudieron moverse. Uno de ellos, el más viejo, se acercó a Renato y le susurró: «Patrón, esos eran gente del Chapo». Renato sintió que el mundo se le venía encima. Se quedó ahí sentado, con el corazón latiendo como si fuera a salírsele del pecho. Sus amigos lo miraban, esperando que dijera algo, esperando que se riera, que gritara, que hiciera algo, pero Renato no podía hablar, porque por primera vez en su vida, Renato Villalobos tuvo miedo, miedo de verdad. La botella de whisky que había estado presumiendo ahora le sabía a veneno. La música que antes disfrutaba ahora le taladraba la cabeza. Las luces que le parecían bonitas ahora lo cegaban. Todo había cambiado en cuestión de minutos. «¿Estás bien, Renato?», preguntó uno de sus amigos. Sí, estoy bien. No más me cayó pesado el whisky». Mentira. Lo que le había caído pesado era la realidad de que no era tan poderoso como creía, la realidad de que había gente, mucha gente, más poderosa que él, y que esa gente acababa de ponerle la mirada encima. Esa noche Renato no durmió, se la pasó haciendo llamadas, preguntando, investigando. Le habló a gente que conocía en el gobierno, a gente que conocía en el bajo mundo, a contactos que tenía de aquí y de allá. Y poco a poco fue armando el rompecabezas. El hombre que se había sentado en su mesa era el Chava, uno de los hombres de confianza más cercanos del Chapo Guzmán. Y si el Chava había ido personalmente a buscarlo, era porque el Chapo mismo le había dado la orden. Pero lo que más lo aterró fue lo siguiente. Varios de sus contactos le confirmaron que el Chapo había estado en esa zona el martes, que había visto todo, que había sido testigo directo de la humillación. Renato sintió que el piso se abría bajo sus pies. Él era grande en Culiacán, sí. Tenía dinero, propiedades, contactos, pero el Chapo era otra liga. Renato sabía lo que significaba tenerlo en contra. Había visto desaparecer negocios, propiedades, personas enteras, sin dejar rastro, y todo por mucho menos de lo que él había hecho. Había escuchado las historias, cómo el Chapo ayudaba a la gente pobre de la sierra, cómo regalaba dinero en Navidad, cómo pagaba operaciones médicas, cómo construía canchas y escuelas. Para mucha gente, el Chapo era un héroe, un Robin Hood moderno, pero también sabía el otro lado, las ejecuciones, las desapariciones, la violencia despiadada contra quienes lo traicionaban o lo ofendían. Y Renato acababa de ofenderlo sin saberlo. Había humillado a un trabajador honrado, justo frente a los ojos del hombre más poderoso de Sinaloa. A las 5 de la mañana, Renato todavía estaba despierto, sentado en la sala de su casa, con una botella de tequila a medio terminar. Su esposa había empacado sus cosas y se había ido a casa de su madre. Sus hijos no le hablaban. Y ahora tenía encima al Chapo Guzmán. ¿Qué podía hacer? ¿Huir? Imposible. Si el Chapo quería encontrarlo, lo encontraría. ¿Enfrentarlo? Suicida. ¿Ignorar la advertencia? Fatal. Solo le quedaba una opción: obedecer, tragar su orgullo, humillarse como él había humillado a Rogelio. Era la única manera de salir vivo de esto. El domingo a las 9 de la mañana, Renato ya estaba despierto, sudando frío. Se bañó, se afeitó, se vistió con ropa sencilla, nada ostentoso, nada que llamara la atención, y le ordenó a su chofer que lo llevara a la casa de Rogelio. ¿A la casa del albañil, patrón? Sí, y apúrate. El chofer no preguntó más, pero la cara de sorpresa lo decía todo. Durante todo el camino, Renato no dijo una palabra. Solo miraba por la ventana, con el estómago revuelto. Pensaba en lo que iba a hacer, en lo que tenía que hacer, y una parte de él, una parte muy profunda, se odiaba a sí mismo por haber llegado a este punto. Cuando llegó a la casa de Rogelio, había gente afuera, muchos vecinos, curiosos, como si supieran que algo iba a pasar, como si alguien les hubiera avisado. Y tal vez así era. Tal vez la gente del Chapo se había encargado de que hubiera testigos, de que esto fuera público, de que la lección quedara clara.
Renato bajó del carro con las piernas temblorosas. Caminó los pocos metros que lo separaban de la puerta. Cada paso le pesaba como si cargara piedras. Y tocó. Rogelio abrió. Al ver a su ex patrón, su rostro se endureció. No esperaba esto, no después de lo que había pasado. Sus manos se cerraron en puños instintivamente. ¿Qué quieres? Renato tragó saliva. Miró alrededor. Todos lo estaban viendo. Doña Lupita había salido también, secándose las manos en el delantal. Los hijos de Rogelio se asomaban desde adentro. Los vecinos observaban desde sus puertas, desde la calle. Y entonces, Renato hizo algo que jamás había hecho en su vida. Algo que creía que nunca haría. Algo que le dolió más que cualquier golpe físico. Se arrodilló. Ahí, sobre el concreto caliente de la banqueta, frente a todos, Renato Villalobos se puso de rodillas. El silencio fue absoluto. Ni siquiera los perros ladraban, ni siquiera el viento soplaba. Todo el mundo contenía la respiración. Rogelio no podía creer lo que estaba viendo. Renato, el hombre que lo había humillado, que había pisoteado su sombrero, que lo había tratado peor que basura, estaba de rodillas frente a él, con la cabeza agachada, con las manos temblorosas. Don Rogelio. La voz de Renato temblaba. Vengo a pedirle perdón. Las palabras salían con dificultad, como si cada una le quemara la garganta. Lo que le hice fue una injusticia. Fue una falta de respeto. Usted es un hombre trabajador, honrado, un hombre que ha levantado paredes toda su vida mientras yo nunca he levantado ni un tabique. Usted tiene las manos llenas de callos del trabajo. Yo las tengo suaves de no hacer nada. Usted ha mantenido a su familia con sudor y sacrificio. Yo heredé todo sin merecerlo. Renato levantó la mirada. Había lágrimas en sus ojos, lágrimas de vergüenza, de miedo, de arrepentimiento. Fui un abusivo, fui un cobarde. Lo traté como no se trata ni a un animal. Destruí el sombrero de su padre, algo que para usted valía más que todo el dinero del mundo, y lo hice solo porque podía, porque tenía poder sobre usted, porque soy un hombre pequeño que necesita humillar a otros para sentirse grande. Rogelio escuchaba en silencio. Su corazón latía fuerte. No sabía qué sentir. Parte de él quería gritarle. Parte de él quería darle una patada. Parte de él quería llorar. Pero sobre todo sentía confusión. Le pido perdón de corazón, don Rogelio, y le pido que regrese a trabajar conmigo con el doble de sueldo, con respeto, con la dignidad que usted siempre mereció y que yo nunca le di. Y aquí está. Renato sacó un sobre del bolsillo de su camisa. Aquí están los 3,000 pesos que le debía de la semana pasada, más otros 7,000 por el daño que le hice, por su sombrero, por su dignidad, por todo. Le extendió el sobre con manos temblorosas. Rogelio lo miró pero no lo tomó. Los vecinos murmuraban. Doña Lupita tenía las manos sobre el pecho, sin poder creer lo que veía. Javier, el hijo mayor de Rogelio, se acercó y puso una mano en el hombro de su padre. Rogelio respiró profundo, miró a Renato a los ojos y habló con una voz firme, digna, llena de esa sabiduría que solo da el sufrimiento. Levántese. Renato obedeció. Se puso de pie con dificultad. Las rodillas le dolían, pero el orgullo le dolía más. Acepto su disculpa, señor Villalobos. La acepto no por usted, sino porque yo sí tengo dignidad, porque yo sí sé lo que es el perdón, y porque no quiero que mis hijos crezcan llenos de rencor. No quiero que vean a su padre convertido en lo que usted ha sido, un hombre lleno de odio y amargura. Rogelio tomó el sobre, lo abrió, contó el dinero, y entonces, con un gesto que sorprendió a todos, tomó solo 3,000 pesos. Los otros 7,000 se los devolvió a Renato. Esto es lo que me debe de mi trabajo. Es lo que me gané con mis manos. Esto otro, esto no lo quiero, porque no quiero su lástima, no quiero su culpa. Quiero que se lo gaste en algo bueno. Dónelo a alguna familia que lo necesite. Ayude a alguien que de verdad lo requiera. Y así, tal vez empiece a limpiar su conciencia.
Renato tomó los billetes de vuelta con las manos temblorosas. Asintió, no podía hablar. Y en cuanto a regresar a trabajar con usted, no voy a regresar, porque aunque me ofrezca el doble, el triple, 10 veces más, hay cosas que el dinero no puede comprar. Y una de ellas es la tranquilidad. Prefiero ganar menos con alguien que me respete que ganar más con alguien que me humille. Hizo una pausa. Pero le voy a dar un consejo, señor Villalobos. Un consejo que mi padre me dio y que usted necesita escuchar. El día que entiendas que todos somos iguales, que el albañil vale lo mismo que el patrón, que el pobre tiene la misma dignidad que el rico, ese día vas a empezar a ser un hombre de verdad. Porque ahorita nomás eres un niño rico jugando a ser grande. Las palabras cayeron como piedras sobre Renato, y algo dentro de él, algo que llevaba años dormido, despertó. Vergüenza. Real. Profunda. Váyase en paz, señor Villalobos, y que Dios lo bendiga. Renato asintió avergonzado. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su carro. Los pasos le pesaban. Podía sentir todas las miradas clavadas en su espalda, el juicio silencioso de docenas de personas. Pero antes de subirse a su carro, algo lo hizo detenerse. Una sensación. Un escalofrío. Volteó y vio algo que hizo que el tiempo se detuviera. Al otro lado de la calle estaba la misma camioneta negra de aquel día, la misma que había estado frente a la obra el martes, y recargado en ella, con los brazos cruzados, gorra, lentes oscuros y una postura relajada, estaba un hombre. No hacía falta verle la cara completa. No hacía falta que dijera su nombre. Renato lo supo en el fondo de su alma. Era él, el Chapo. Estaba ahí, observando, asegurándose de que la lección se cumpliera, mirándolo, sin decir nada, sin hacer ningún gesto, solo mirándolo. Y en esa mirada, en ese silencio, había más poder que en 1000 palabras. Había un mensaje claro. Te estoy viendo. Siempre te voy a estar viendo. Y si vuelves a hacer algo así, no habrá segunda oportunidad. Renato sintió que las piernas se le doblaban. Quiso correr, quiso gritar, quiso desaparecer, pero se obligó a mantener la compostura. Asintió levemente, una señal de que había entendido, de que la lección había quedado clara, y subió a su carro. Su chofer arrancó, y mientras se alejaban, Renato miró por el espejo retrovisor. La camioneta seguía ahí, el hombre seguía ahí, observando. Renato nunca olvidaría ese momento. Nunca olvidaría esa sensación de estar completamente vulnerable frente al hombre más poderoso de México. Y ese día, ese domingo por la mañana, Renato Villalobos aprendió la lección más importante de su vida, que el poder no se mide por cuánto tienes, sino por cómo tratas a los que no tienen nada, que la verdadera fuerza no está en humillar, sino en respetar, y que en Sinaloa, en esa tierra donde la palabra vale más que los contratos, siempre hay alguien más grande que tú, alguien que está observando, alguien que no va a permitir que los poderosos abusen de los humildes. El Chapo no dijo una palabra ese día, no hizo ningún gesto dramático. Simplemente subió a la camioneta después de unos minutos y se fue. Pero su mensaje había quedado grabado a fuego. No solo en Renato, sino en todos los que estuvieron ahí, en todos los vecinos que vieron la escena, en todos los que luego la contarían. Y Rogelio también lo había visto. Cuando Renato se fue, Rogelio volteó y sus ojos se encontraron con los del hombre de la camioneta negra. A través de los lentes oscuros, a través de la distancia, sintió algo, una conexión, un entendimiento. El hombre levantó levemente la mano, un saludo discreto, un gesto de respeto de un trabajador a otro, porque aunque el Chapo se hubiera convertido en lo que era, aunque tuviera el poder que tenía, nunca había olvidado de dónde venía. Rogelio levantó su mano también y sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, de gratitud, de respeto mutuo. Y en ese momento, mientras la camioneta arrancaba y se perdía entre las calles de Culiacán, Rogelio entendió algo profundo.
Entendió que en este mundo todavía existe la justicia, tal vez no la justicia de los tribunales, tal vez no la justicia de las leyes, pero sí la justicia de la gente, la justicia del código no escrito que todavía vive en los corazones de quienes no han olvidado sus raíces. Esa noche, cuando sus hijos le preguntaron quién había sido el hombre de la camioneta negra, Rogelio solo sonrió. Un ángel, mijos, un ángel que apareció cuando más lo necesitábamos. ¿Un ángel con pistola, papá?, preguntó Rosita, la más chiquita, con esa inocencia que solo tienen los niños. Rogelio la cargó y le dio un beso en la frente. Mija, en este mundo los ángeles vienen de muchas formas, a veces con alas, a veces con camionetas negras. Lo importante no es cómo se ven, sino lo que hacen. Y ese señor nos ayudó cuando nadie más podía. Eso es lo que importa. Pasaron los meses. La vida siguió su curso. Rogelio consiguió trabajo en otra constructora a la semana siguiente, esta vez con un patrón decente, un hombre mayor llamado don Arturo, que trataba a sus trabajadores como familia. El sueldo no era mucho mejor, pero el respeto no tenía precio. Con el dinero que le habían dado aquella noche en el sobre, Rogelio pagó 3 meses de renta por adelantado. Compró las medicinas de doña Lupita para medio año. Le pagó la colegiatura a Rosita. Y hasta pudo comprarle a Mariana los libros que necesitaba para sus estudios de enfermería. Su esposa mejoró de salud notablemente. El solo hecho de no tener la presión económica le bajó la presión arterial. Empezó a sonreír más. La casa se llenó de esa paz que solo viene cuando las cuentas están pagadas y hay comida en la mesa. Sus hijos notaron el cambio en su padre. Rogelio parecía más ligero, más feliz. Caminaba con la cabeza en alto, y aunque seguía trabajando igual de duro, ahora había algo diferente en sus ojos: dignidad recuperada, orgullo restaurado. Un día, como al mes de lo sucedido, Rogelio estaba trabajando en la nueva obra cuando llegó Tomás, el muchacho joven que había trabajado con él en la obra de Renato, el mismo que había querido defenderlo aquel día, pero don Esteban lo detuvo. «Don Rogelio, ¿puedo hablar con usted?» «Claro, mijo, siéntate». Se sentaron en unos tabiques durante el descanso del mediodía. Tomás traía algo atorado en el pecho. «Don Rogelio, yo quería pedirle perdón». «¿Perdón? ¿Por qué?» «Por no haber hecho nada aquel día, cuando el patrón Renato lo humilló. Yo quise defenderlo, pero don Esteban me detuvo y yo me dejé. Y eso me ha estado comiendo por dentro». Rogelio puso una mano en el hombro del muchacho. «Escúchame bien, Tomás. Tú no tienes nada de qué disculparte. Nada. Si hubieras hecho algo ese día te hubieran corrido. O peor. Y tu familia también necesita que trabajes. A veces lo más valiente no es pelear. Lo más valiente es saber cuándo agachar la cabeza y seguir adelante». «Pero ¿cómo puede vivir con eso, don Rogelio? ¿Cómo puede perdonar así nomás?» Rogelio sonrió. Esa sonrisa de quien ha vivido suficiente para entender las cosas profundas de la vida. «Mira, mijo, el rencor es como un veneno. Te lo tomas tú esperando que le haga daño al otro. Pero el único que se envenena eres tú. Yo perdoné a Renato no porque él lo merezca, sino porque yo merezco vivir en paz. ¿Me entiendes?» Tomás asintió, con los ojos brillantes. «Y además, algo me enseñó todo esto, algo importante. En este mundo siempre hay alguien viendo, siempre. Tal vez no la policía, tal vez no un juez, pero alguien está viendo. Y tarde o temprano, la vida se encarga de poner las cosas en su lugar». No le contó todo, no le contó sobre el dinero, sobre la visita del hombre de la camioneta, sobre el Chapo. Algunas cosas era mejor mantenerlas en silencio, por seguridad, por respeto, por ese código no escrito que todavía se respeta en Sinaloa. Renato Villalobos también cambió, no de la noche a la mañana, no mágicamente, pero poco a poco. Ese domingo por la mañana algo se rompió dentro de él, algo que necesitaba romperse. Dejó de beber tanto, dejó de ir a los antros a presumir. Empezó a tratar a sus trabajadores diferente, no porque se hubiera vuelto santo,
no porque de pronto le importaran, sino porque entendió, realmente entendió que hay consecuencias, que en este mundo siempre hay alguien más poderoso, alguien que está observando, y que el respeto no es opcional, es obligatorio. Nunca volvió a humillar a un trabajador. De hecho, empezó a pagar sueldos un poco más justos, no generosos, pero justos. Empezó a usar el usted en lugar del tú despectivo. Empezó a escuchar cuando sus trabajadores le explicaban algo. Sus empleados notaron el cambio, al principio con desconfianza. Pensaban que era una trampa, que en cualquier momento volvería a ser el de antes. Pero pasaron las semanas, los meses, y Renato seguía comportándose diferente. Un día, uno de sus trabajadores más viejos, un señor llamado don Ramiro, se atrevió a preguntarle: «Patrón, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Sí, don Ramiro. Dígame». El hecho de que lo llamara don ya era inusual. «¿Qué le pasó? Usted ha cambiado». Renato se quedó callado un momento, miró hacia el horizonte, hacia las montañas de Sinaloa que se veían a lo lejos. «Me pasó que me vi en el espejo, don Ramiro, y no me gustó lo que vi. Me pasó que alguien me enseñó a la mala, que el respeto no se negocia, y que uno puede tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes dignidad, no tienes nada». Don Ramiro asintió, no preguntó más, pero entendió. Todos entendían sin que se dijera. En Culiacán las historias viajan, la gente habla, y aunque nadie mencionaba nombres, todos sabían lo que había pasado aquella mañana de domingo. Con su esposa también intentó cambiar. Le pidió perdón, le rogó que volviera. Ella tardó meses en siquiera considerarlo, pero eventualmente, viendo el cambio real en él, aceptó darle una oportunidad, con condiciones. Nada de alcohol en la casa, terapia, respeto. Y Renato aceptó, no porque fuera diferente de un día para otro, sino porque había visto el abismo, había estado al borde, y alguien muy poderoso, le había dado una segunda oportunidad, una que no merecía, una que no iba a desperdiciar. A veces, cuando estaba solo, Renato pensaba en aquella mañana, en la humillación de arrodillarse, en las miradas de todos los vecinos, en las palabras de Rogelio, y sobre todo pensaba en aquel hombre recargado en la camioneta negra, con los brazos cruzados, observando, juzgando, y se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué el hombre más poderoso de México se había molestado en defender a un albañil? ¿Qué ganaba con eso? Tardó tiempo en entenderlo, pero eventualmente lo hizo. No era por el albañil específicamente, era por el principio, era por ese código que viene de las montañas, de la tierra, de la gente trabajadora, el código que dice que el fuerte protege al débil, que el que tiene poder lo usa para hacer justicia, que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a pisotear la dignidad de otro ser humano. Y el Chapo, bueno, el Chapo siguió siendo el Chapo, un hombre de muchas caras, un hombre temido, respetado, odiado y admirado al mismo tiempo. Los periódicos hablaban de él como el criminal más buscado. Las autoridades lo perseguían, los corridos cantaban sus hazañas. Pero ese día en que vio a un albañil ser humillado injustamente, ese día recordó de dónde venía. Recordó a su padre trabajando la tierra. Recordó a su madre vendiendo pan. Recordó a su abuelo cargando leña en las montañas. Recordó el hambre, el frío, la humillación de ser pobre en un país que te desprecia por no tener. Y no pudo quedarse con los brazos cruzados, porque para él eso era sagrado, más sagrado que cualquier negocio, más importante que cualquier territorio. La dignidad de la gente trabajadora, de los que construyen, de los que siembran, de los que cargan, de los que sudan bajo el sol mientras otros disfrutan la sombra. Esa era su gente. Aunque ahora tuviera millones, aunque ahora tuviera poder, aunque ahora su nombre hiciera temblar a medio mundo. Esa seguía siendo su gente. Años después, cuando Rogelio era ya un hombre mayor, cuando sus hijos habían crecido y formado sus propias familias, le contó la historia completa a su nieto mayor. El muchacho tenía 16 años
y estaba en esa edad difícil donde cuestionaba todo, donde el mundo le parecía injusto, donde sentía que el esfuerzo no valía la pena. Estaban sentados en el mismo patio donde Rogelio había recibido aquella visita tantos años atrás. Era una noche tranquila. Las estrellas brillaban sobre Culiacán. Abuelo, ¿y usted cree que ese señor era bueno o malo? Rogelio se quedó pensando. Era una pregunta compleja, una pregunta que no tenía una respuesta simple. Mijo, el mundo no es blanco y negro, no es de buenos y malos como en las películas. Ese señor hizo cosas terribles, cosas que no puedo defender, cosas que lastimaron a mucha gente. Pero también hizo cosas buenas. Me ayudó a mí cuando nadie más pudo, defendió mi dignidad cuando estaba en el suelo. Entonces aprendí algo importante. Aprendí que todos llevamos luz y oscuridad dentro, que nadie es completamente bueno ni completamente malo, y que a veces la justicia viene de donde menos lo esperas. El muchacho asintió, procesando las palabras de su abuelo. ¿Y el señor Renato? ¿Qué pasó con él? Cambió, no se volvió santo, pero cambió. Y eso es lo importante, que nunca es tarde para cambiar, para ser mejor, para entender que el respeto es lo más importante que existe. ¿Y usted lo perdonó de verdad? Rogelio sonrió, esa sonrisa sabia de quien ha vivido suficiente para entender el perdón. Sí, mijo, lo perdoné de verdad, porque guardar rencor es como cargar piedras. Te pesa, te cansa, te amarga. Y yo quería vivir ligero, quería vivir en paz. Y eso solo se puede hacer perdonando. El nieto se quedó callado un rato. Luego preguntó, Abuelo, ¿y qué pasó con su sombrero? El de mi bisabuelo. Rogelio se levantó y entró a la casa. Volvió con algo envuelto en un trapo limpio. Lo desenvolvió con cuidado. Era un sombrero de palma, nuevo, pero con algo especial. Mira, mijo, una semana después de todo lo que pasó, encontré esto en la puerta de mi casa, envuelto en papel, con una nota que decía, un hombre sin su sombrero no es un hombre completo, con respeto. No tenía firma, pero yo supe quién lo mandó. El muchacho tocó el sombrero con reverencia. ¿Y lo usó, abuelo? Todos los días durante 20 años, hasta que ya no pude trabajar. Y ahora te lo voy a dar a ti, para que recuerdes esta historia, para que nunca olvides que la dignidad no se negocia, que el trabajo honrado vale más que todo el oro del mundo, y que siempre, siempre, hay que tratar a los demás con respeto. El muchacho tomó el sombrero con las manos temblorosas, sintió el peso de la historia, el peso de las generaciones, el peso de la lección. Lo voy a cuidar, abuelo, se lo prometo. Lo sé, mijo, lo sé. Esa noche, cuando el muchacho se fue a su casa con el sombrero bajo el brazo, Rogelio se quedó sentado en el patio mirando las estrellas, pensando en todo lo que había vivido, en todo lo que había aprendido, y sonrió, porque a pesar de todo, a pesar de la humillación, del dolor, de las dificultades, su vida había sido buena. Había criado a sus hijos con dignidad, les había enseñado el valor del trabajo, les había mostrado que el perdón es más fuerte que el rencor. Y esa era la verdadera victoria. Mientras tanto, en algún lugar de México, un hombre leía las noticias que hablaban de él, que lo pintaban como el villano, como el enemigo público número uno, como la encarnación del mal. Y tal vez tenían razón, tal vez había hecho cosas imperdonables, tal vez su nombre quedaría en la historia como el de un criminal. Pero ese día, aquel martes cuando vio a un albañil ser humillado, ese día hizo algo diferente. Ese día usó su poder para algo más que dinero o territorio. Lo usó para defender a alguien que no podía defenderse solo. Y aunque nadie más lo supiera, aunque nadie más lo reconociera, aunque los periódicos nunca escribieran esa historia, él lo sabía. Y eso era suficiente, porque al final del día, cuando estás solo con tus pensamientos, cuando te miras al espejo en la soledad de la noche, lo único que importa es si puedes vivir contigo mismo. Y ese día el Chapo pudo dormir tranquilo.
porque había hecho lo correcto. Esta historia se quedó guardada en las calles de Culiacán. La gente la cuenta en voz baja, con respeto, con ese tono que se usa cuando hablas de algo que te marcó. Se convirtió en leyenda, en mito, en algo que los abuelos cuentan a los nietos, que los padres cuentan a los hijos, porque no es solo una historia de narcos, no es solo una historia de violencia o de poder, es una historia de dignidad, de justicia, de ese código no escrito que todavía existe en los rincones más olvidados de México, ese código que dice que el fuerte protege al débil, que el poderoso defiende al indefenso, que todos, absolutamente todos, merecemos respeto, y por eso te la conté hoy, porque necesitaba que la escucharas, porque necesitaba que supieras que a veces, solo a veces, el poder se usa para lo correcto, para recordarle al mundo que el respeto no se negocia, que la dignidad humana no tiene precio, y que no importa cuán abajo estés, siempre hay esperanza, esperanza de que alguien vea tu sufrimiento, de que alguien reconozca tu dignidad, de que alguien te defienda cuando más lo necesitas. Y también es una lección para los que tienen poder, para los que se creen grandes, para los que piensan que pueden pisotear a quien sea sin consecuencias. Esta historia les recuerda que siempre, siempre hay alguien más grande, alguien que está observando y que tarde o temprano la vida cobra lo que debes. Don Rogelio vivió hasta los 83 años. Murió rodeado de sus hijos, nietos y bisnietos. En su funeral había cientos de personas, compañeros de trabajo, vecinos, amigos, gente que lo conoció y lo respetó, gente que aprendió de su ejemplo. En su tumba, su familia puso una inscripción sencilla pero profunda. Aquí yace Rogelio Méndez, albañil, padre, hombre de bien. Vivió con dignidad y murió en paz. Y sobre su tumba, alguien dejó un sombrero de palma nuevo, sin ninguna nota, sin ninguna firma, solo un sombrero, un símbolo, un último saludo. Nadie supo quién lo dejó, pero todos lo imaginaron. Renato Villalobos también llegó al funeral. Se quedó atrás, sin acercarse mucho, sin llamar la atención, pero estuvo ahí para pagar sus respetos, para recordar al hombre que le enseñó la lección más importante de su vida. Cuando terminó el funeral y todos se fueron, Renato se acercó a la tumba, se arrodilló y habló en voz baja. Don Rogelio, gracias, gracias por perdonarme, gracias por enseñarme lo que mi padre no pudo enseñarme, gracias por mostrarme que la dignidad no se compra ni se vende, que se tiene o no se tiene. Y usted la tuvo siempre, descanse en paz. Se levantó, se secó las lágrimas y se fue. Y así termina esta historia, la historia de un albañil humilde que fue humillado por su jefe, de un hombre poderoso que presenció la injusticia y decidió intervenir, de un patrón abusivo que aprendió una lección que nunca olvidaría, y de un código de honor que todavía existe, aunque el mundo moderno intente hacernos creer que ya no, porque sí existe, en las montañas de Sinaloa, en los pueblos olvidados, en las obras de construcción, en los campos, en todos los lugares donde la gente trabaja con sus manos y vive con el corazón. Ahí todavía existe el respeto, la dignidad, la justicia. Y esta historia es prueba de ello. Ahora te pregunto algo, ¿tú qué hubieras hecho en el lugar de Rogelio? ¿Hubieras perdonado o te hubiera ganado el rencor? Piénsalo bien, porque esa es la verdadera prueba de carácter. No cuando todo va bien, sino cuando alguien te lastima, cuando alguien te humilla, cuando alguien te pisa. Ahí es cuando se ve quién eres realmente. ¿Eres de los que guardan rencor y se amargan la vida? ¿O eres de los que perdonan y siguen adelante con la frente en alto? La respuesta a esa respuesta define quién eres. Y si esta historia te tocó el corazón, si sentiste algo al escucharla, te pido de todo corazón que te suscribas a este canal. No te lo pido porque quiera números, no te lo pido porque busque fama, te lo pido porque estas historias necesitan contarse, estas lecciones necesitan compartirse, estas voces necesitan escucharse, porque aquí no contamos historias para pasar el rato,
Las contamos para recordar de dónde venimos, para honrar a nuestra gente, a los que trabajan, a los que luchan, a los que nunca se rinden a pesar de todo, a los Rogelios de este país que se levantan todos los días a trabajar aunque nadie los vea, aunque nadie los reconozca, aunque nadie les dé las gracias. Este canal es para ellos, para ti, para nosotros, para los que creemos que las historias tienen poder, el poder de enseñar, de emocionar, de cambiar, de recordarnos que somos humanos, que tenemos dignidad, que merecemos respeto. Suscríbete, activa la campanita y comparte esto con alguien que necesite escucharlo, con tu padre que trabaja duro, con tu madre que se sacrifica, con ese amigo que está pasando por un momento difícil, con ese familiar que necesita recordar que la dignidad no se pierde, aunque todo lo demás se pierda, porque estas historias no se cuentan solas, las contamos entre todos, y cada vez que las compartimos, cada vez que las pasamos de generación en generación, mantenemos viva la memoria, mantenemos vivo el código, mantenemos viva la esperanza de que en este México tan lastimado, en este país tan golpeado por la violencia, la corrupción, la injusticia, todavía existe gente buena, todavía existe gente que defiende lo correcto, todavía existe gente que no se ha vendido, que no ha perdido su esencia, que no ha olvidado sus raíces. Y mientras esa gente exista, mientras haya un Rogelio que trabaje con dignidad, mientras haya alguien que defienda al indefenso, este país tiene esperanza, porque México no se construyó con políticos, no se construyó con empresarios, no se construyó con narcos ni con generales. México se construyó con albañiles como don Rogelio, con campesinos como el padre del Chapo, con mujeres como doña Lupita que sacan adelante a su familia, a pesar de todo, con gente trabajadora que nunca aparece en los periódicos pero que es la columna vertebral de este país. Ellos son los verdaderos héroes. Ellos son los que merecen nuestro respeto. Ellos son los que merecen ser recordados. Y recuerda siempre, siempre, en esta vida puedes tener todo el dinero del mundo, puedes tener todo el poder del mundo, puedes tener todo el éxito del mundo, pero si no tienes respeto por los demás, si no tienes dignidad, si no tienes honor, no tienes nada, absolutamente nada, porque al final del camino, cuando todo termine, cuando te mires al espejo por última vez, lo único que vas a tener es tu conciencia. Y esa conciencia te va a preguntar, ¿cómo trataste a los demás? ¿Fuiste justo? ¿Fuiste bondadoso? ¿Defendiste al débil? ¿Respetaste al humilde? Y más te vale poder responder que sí, porque esa es la única respuesta que importa. Gracias por haberme acompañado hasta el final de esta historia. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu atención. Gracias por tu corazón. Nos vemos en la próxima historia. Y que Dios te bendiga, a ti y a los tuyos, que te dé salud, trabajo y paz, que proteja a tu familia, que ilumine tu camino y que nunca, nunca pierdas tu dignidad, porque esa es lo único que nadie te puede quitar, a menos que tú se lo permitas. Cuídate mucho y recuerda, el respeto no se mendiga, se impone, no con violencia, no con gritos, sino con tu forma de vivir, con tu forma de trabajar, con tu forma de tratar a los demás. Vive con dignidad y el respeto llegará solo. Hasta la próxima, amigo, y que viva México, el México de los trabajadores, el México de la gente honrada, el México de los que nunca se rinden. Ese México todavía existe y mientras tú y yo lo recordemos, nunca va a morir.